Capítulo 9. No malgastes tu vida. Salir de Calcuta resultó más difícil de lo que Adoniram había imaginado. Los misioneros jugaron al gato y al ratón con la East India Company, siempre con la intención de mantener una ligera ventaja. Los Knott y Gordon Hall consiguieron finalmente pasajes en un barco y abandonaron Calcuta sin que los oficiales de la East India Company lo notaran. Partieron rumbo a la isla de Ceilán, situada en la punta sureste de la India, lugar en el que confiaban establecer una obra misionera. Adoniram, Anne y Luther Rice intentaron hacer lo mismo a bordo del Creole. No obstante, la East India Company supo de sus intenciones y notificó al piloto del barco que anclara en el río Hooghly y esperara a que llegara la policía para registrar la nave. Los misioneros tuvieron que huir a tierra por su propia seguridad e hicieron un último y desesperado intento por convencer a los oficiales en Calcuta de que se les permitiera viajar hasta la isla de Francia en lugar de ser deportados a Inglaterra. Milagrosamente, el permiso les fue concedido, y sin pérdida de tiempo alquilaron un bote y marcharon río abajo para intentar alcanzar al Creole, al que encontraron anclado en Saugar, en el delta del Hooghly, a la espera de que llegaran 2 miembros de la tripulación antes de iniciar la travesía de la bahía de Bengala. Era el 17 de enero de 1813 y desde el Creole se podía ver Port Louis, isla de Francia. Habían pasado 7 semanas desde cuando los misioneros embarcaran en Saugar. Durante buena parte del viaje se dedicaron a descansar y reponerse de la horrenda estancia de 6 meses en la India. Adoniram estaba asombrado del esfuerzo que les había costado mantenerse un paso por delante de los oficiales de la East India Company. También había tenido lugar el gran cambio. La estancia en Serampore con los misioneros bautistas convenció a Adoniram de que estos tenían razón y que él mismo tenía que bautizarse de esa forma. Para su sorpresa y alegría, Anne, quien había estudiado el tema por su cuenta, estaba de acuerdo con él. Ambos fueron bautizados por William Ward. William Carey y el resto de los misioneros en Serampore tuvieron mucho cuidado para evitar influenciar a Adoniram o a Anne. Eran de la iglesia congregacional y lo aceptaban sin ningún problema. Pero una vez que los Hudson decidieron bautizarse por inmersión, los misioneros bautistas no escatimaron esfuerzos para ayudarlos, llegando incluso a ofrecerles apoyo económico durante un año para su labor misionera, mientras esperaban respuesta de los bautistas estadounidenses para saber si eran aceptados como sus misioneros. El propio William Carey escribió una carta a los dirigentes de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos recomendando que fuesen aceptados como los primeros misioneros a un país extranjero. Cuando salieron de Calcuta, aún no habían recibido respuesta. Me gustaría saber lo que va a decir Harriet cuando sepa que ya no pertenecemos a la iglesia congregacional, ponderó Anne mientras aparecían en el horizonte los edificios de Port Louis. ¿Crees que le importará? Lo dudo, Anne, respondió Adoniram. Ha sido tu mejor amiga durante años. Estoy convencido de que lo podrá superar. Y a pesar de que no trabajaremos en la misma misión, espero que estemos lo suficientemente cerca para que puedan verse con frecuencia. ¿Y el bebé? Añadió Anne. Estoy impaciente por conocer al bebé. Ya debe tener 2 meses. ¿Será una niña o un niño? ¿Cómo se llamará? Preguntó emocionada. Aquí llega un bote. Tal vez tenga noticias, comentó Adoniram. Mira, es Samuel, dijo Anne, corriendo hacia uno de los lados del barco. No tendré que esperar más para averiguarlo. Adoniram y Anne esperaron juntos mientras Samuel Newell trepaba por una escalera de cuerda hasta la cubierta del Creole. Samuel estaba pálido y su andar era inestable. Ven, siéntate en nuestro camarote, sugirió Anne después de los pertinentes saludos. ¿Cómo fue el viaje? Samuel movió la cabeza, y Adoniram advirtió cómo los ojos de su amigo empezaban a humedecerse. Anne colocó su mano sobre el brazo de Samuel. ¿Qué ocurre? ¿Está todo bien?
¿Harriet se encuentra bien? ¿Y el bebé? Han muerto, los dos han muerto, susurró Samuel moviendo de nuevo la cabeza. Anne colocó sus manos firmemente sobre la boca para reprimir el llanto. Adoniram acompañó a ambos hasta el camarote, lugar en el que escucharon los detalles de lo ocurrido. El coronel Gillespie, barco en el que viajaron los Newell, tuvo un escape de agua y se vio forzado a detenerse en un pequeño puerto a fin de arreglarla. Las reparaciones se demoraron 2 semanas, después de las cuales el barco volvió a hacerse a la mar. Pero los vientos les fueron adversos la mayor parte del tiempo y el barco avanzaba muy lentamente, de tal forma que Harriet tuvo que dar a luz a su hija, acostada sobre el suelo de su camarote con Samuel a su lado. Todo salió bien hasta que, al día siguiente, se levantó una gran tempestad. Todo y todos a bordo del coronel Gillespie quedaron empapados. Un día después, precisamente cuando Harriet cumplía 19 años, el bebé cayó enfermo de neumonía y murió 5 días más tarde. Para entonces Harriet también había caído enferma. El parto y la humedad reinante se unieron a los síntomas de su tuberculosis y la debilitaron de forma extrema. Sus pensamientos estaban constantemente puestos en su hijita y deseaba unirse a ella en el cielo. A mediados del mes de noviembre, su deseo se hizo realidad. Samuel se ocupó de enterrarla a la sombra de un árbol en el cementerio del Port Louis. La muerte de seres tan queridos estremeció al matrimonio Hudson, sobre todo a Anne, quien acababa de saber que estaba embarazada. ¿Qué complicaciones le aguardarían durante su embarazo? Todo parecía desarrollarse de forma distinta a lo que esperaban. El gobernador de Isla de Francia fue muy bondadoso con los misioneros, pero Adoniram no tardó en descubrir que debido a la condición deplorable de esclavitud, su permanencia en la isla carecía de sentido. La totalidad de la población estaba sometida a esclavitud por los dueños ricos de las plantaciones, quienes prohibían a los esclavos profesar cualquier religión y a los misioneros que les predicaran. Era una situación muy anormal. La isla estaba repleta de gente que necesitaba el Evangelio, pero era imposible predicarles, y en consecuencia que se convirtieran. Transcurridas varias semanas, Samuel Newell se había recuperado lo suficientemente del choque producido por la muerte de su esposa como para comenzar a pensar en lo que debía hacer. Aunque respetaba la decisión tomada por Adoniram de hacerse bautista, él seguía considerándose miembro de la iglesia congregacional y decidió viajar a Ceilán para buscar a Samuel y Roxana Nott y Gordon May y participar de su trabajo misionero. Luther Rice tampoco permaneció mucho tiempo en la isla de Francia. Padecía una dolencia de hígado y un médico le dijo que si no se trasladaba a un lugar que tuviera un clima más frío moriría. Luther también se había hecho bautista en Serampore y determinó regresar a los Estados Unidos para ayudar a recaudar fondos entre los bautistas estadounidenses para los Hudson. Se marchó en el primer barco disponible, con lo cual Adoniram y Anne se quedaron solos en la isla. Después de varias semanas de escrutinio interno, los Hudson decidieron viajar a Penang, en el estrecho de Malaca, situado al otro lado del Océano Índico. El viaje requería 2 etapas. En la primera, tendrían que encontrar un barco que los trasladara hasta Madrás, India. Y una vez allá precisarían otro barco que los llevara hasta Penang. El 7 de mayo de 1813, abandonaron Port Louis a bordo del Countess of Harcourt. Un mes más tarde llegaban a Madrás, ciudad localizada en la costa oriental de la India. Allí fueron recibidos por 2 misioneros británicos, pero no pasó mucho tiempo hasta cuando los oficiales de la East India Company los localizaron. Necesitaba encontrar un barco que fuese a Penang lo antes posible. Cada mañana dejaba a Anne, en avanzado estado de gestación, al cuidado de los misioneros, y se dirigía al muelle con la esperanza de encontrar una forma de llegar a Penang. Pero sus esfuerzos resultaron vanos, y pasada una semana,
le informaron que la policía estaba a punto de arrestarlos para deportarlos a Inglaterra. Adoniram empezó a buscar desesperadamente un barco que los trasladara a cualquier destino que no fuera Inglaterra. Fue así como supo del Georgiana, un barco que zarpaba al día siguiente. Se trataba de una embarcación portuguesa cuyo aspecto era bastante más modesto del que su nombre sugería. Su condición era deplorable y padecía una inclinación a estribor, pero estaba a flote y partía la mañana siguiente. Para Adoniram esto era más importante que su apariencia. ¿Cuál es el destino?, preguntó a la gente de la compañía naviera sin importarle si era Penang o Madagascar. Rangún, Birmania, fue la respuesta. Adoniram se quedó mudo. ¿Qué debía hacer? Se apresuró a regresar junto a Anne y le explicó las diferentes posibilidades. Si permanecían un día más en Madrás, les detendrían y deportarían a Inglaterra. La otra opción era embarcarse en el Georgiana, a pesar de las pésimas condiciones de navegabilidad en la que se encontraba, y dirigirse a uno de los lugares más inhóspitos de la tierra, un lugar al cual todos los misioneros que habían encontrado les habían advertido que no fueran. Adoniram tomó la mano de su esposa y dijo: «Estás a punto de dar a luz. ¿Qué piensas que debemos hacer?» «Si vamos a Inglaterra», dijo Anne, «el bebé nacerá a bordo del barco, igual que el de Harriet. Y si vamos a Birmania, también existe esa posibilidad. No sé, Adoniram. Tú debes decidir a dónde nos está llamando el Señor», dijo con los ojos empañados en lágrimas. Adoniram intentó dialogar sobre su situación con sus nuevos amigos misioneros en Madrás. Todos opinaban lo mismo. «No malgastes tu vida en Birmania. Regresa a Inglaterra y después vete a Estados Unidos. Y encuentra un lugar en donde seas bienvenido para establecer una misión». El consejo era razonable en su opinión, y lo hubiera sido de no ser por una cosa. No podía deshacerse de la idea de que Dios había preparado las circunstancias para que pudieran ir a Birmania. Así fue como un 22 de junio de 1813, los Hudson partieron en el Georgiana rumbo a Birmania. Les acompañaba una mujer inglesa a la cual habían contratado para que ayudara a Anne con el parto y cuidara del bebé después de nacer. La mujer tenía un aspecto robusto y saludable, y Anne albergaba grandes expectativas ante la ayuda y la compañía que iba a recibir. Apenas unas horas después de zarpar, la mujer se desplomó sobre la cubierta retorciéndose y gimiendo. Adoniram y Anne corrieron a su lado para asistirla, pero ya era demasiado tarde. La mujer estaba muerta. Los Hudson estaban atónitos por lo que acababa de suceder. ¿Acaso les seguiría la muerte allá donde fueran? Adoniram también estaba preocupado por Anne, quien estaba tan afectada por la muerte de la mujer que se metió en la cama y se negaba a levantarse. Pero no tardó en comprobar que quedarse en cama resultaba inaguantable. El barco se movía y balanceaba tanto que para evitar caerse de la cama, Anne tenía que colocar los pies bajo el somier y sujetarse con ambas manos a la cabecera de la cama. Cuando llegó el momento de dar a luz, el barco continuaba dando bandazos de un lado a otro. Adoniram hizo cuanto estuvo a su alcance para que su esposa estuviera lo más cómoda posible. Por fin, tras muchas horas de lucha, nacía el bebé, muerto. Adoniram se cubrió la cabeza con las manos y lloró. Lloró por él mismo, por Anne, por su hijito al que ya no podrían criar. En la cubierta las cosas tampoco marchaban mejor. El Georgiana era difícil de maniobrar y se había desviado de su curso para ir a parar a un estrecho situado entre las islas del Pequeño y Gran Andamán. Adoniram subió a cubierta para tomar un poco de aire fresco y se encontró con el capitán. «Si crees en la oración, ahora es el momento de orar», dijo el marino con acento portugués. «¿Por qué?», preguntó Adoniram, preguntándose qué podía estar pasando ahora. «Mira allá abajo», dijo el capitán señalando con el dedo hacia un montón de rocas negras que sobresalían amenazadoras del agua. «Es el peor arrecife del Océano Índico. Nunca he navegado por estas aguas. Ningún capitán en su sano juicio lo haría.
Pero el destino no nos ha dejado otra opción. Los vientos nos han arrastrado hasta aquí y es imposible volver atrás. ¿No sería posible fondear cerca de la costa y conseguir algún piloto que nos guiara?, preguntó Adoniram al advertir que ambos lados de la costa estaban muy próximos. De ninguna manera, replicó el capitán. Los nativos de estas islas no son muy amigos de los extraños que transitan por sus aguas. Si fondeamos el barco, naufragamos, o nos comerán esos caníbales. Voy a orar, cuente con ello. 20 minutos después, Adoniram se encontraba junto a Anne, quien estaba débil pero un poco más recuperada. El barco no se balancea, dijo, gracias a Dios. Adoniram tomó la mano de su esposa sin decirle que la tranquilidad del mar se debía a la protección que les brindaban las islas Andamán, cuyos habitantes les devorarían si se presentaba la ocasión. Anne nunca supo del peligro que corrieron, y el capitán pudo finalmente maniobrar la nave con gran pericia para sacarla del estrecho hacia mar abierto. 3 semanas después de zarpar de Madrás, Adoniram advirtió que el agua alrededor del barco comenzaba a adquirir un color lodoso. Este hecho solo tenía una explicación. Debían encontrarse en las proximidades del delta del río Irrawaddy. Al día siguiente, 13 de julio de 1813, el Georgiana ancló en la boca del río Rangún, un afluente del Irrawaddy que transcurría por el delta antes de desembocar en el mar. La boca del río sobrepasaba el kilómetro de anchura y estaba flanqueada por riberas bajas repletas de vegetación pantanosa. Permanecieron anclados hasta cuando llegó el piloto encargado de conducirles río arriba. Adoniram permaneció en la cubierta observando el país al que por 3 años había proyectado convertir en su hogar. Pasaron muy cerca de las numerosas y pequeñas aldeas de pescadores cuyas casas desvencijadas estaban construidas sobre pilotes que sobresalían del agua. Con su mirada puesta río arriba y bajo los rayos del sol vespertino, alcanzó a ver algo que brillaba por encima de las copas de los árboles. Si no hubiera leído acerca de la pagoda de Shwe Dagon en el libro de Michael Simes, Informe sobre una embajada en el reino de Aba, se habría sorprendido de lo que estaba contemplando. Por el libro, sabía que se trataba de la más alta entre 10 pagodas y que habían tardado siglos en ser edificada. Tenía 120 metros de altura y se hallaba recubierta de oro puro. Su interior albergaba varias de las reliquias más sagradas del budismo. Cada primavera, miles de peregrinos venían para adorar a Buda y cada 3 años se recubría con una capa nueva de oro. A medida que el barco se aproximaba a Rangún, Adoniram descubrió que la grandeza de la ciudad no se podía comparar con la de la pagoda Shwe Dagon y que no se parecía en nada a Calcuta. Rangún tenía el aspecto de una aldea superpoblada. No parecía que hubiera demasiados edificios permanentes. Las calles estaban llenas de lodo y sus habitantes vestían como campesinos pobres. Cuando anclaron, Adoniram bajó a tierra durante 1 hora antes de que anocheciera. Todo lo que vio corroboró su primera impresión. Rangún era una ciudad sucia, más primitiva y supersticiosa que cualquier otra que hubiera visto. Su ánimo se vino abajo cuando intentó describírsela a su esposa. Anne, que normalmente era muy positiva, no pudo soportarlo y lloró amargamente sobre la almohada. Inciertos sobre lo que debían hacer, los Hudson oraron, pero aquellas no eran las oraciones de unos misioneros fuertes y valientes. Eran más bien las oraciones de 2 personas henchidas de dolor, presas de la añoranza y profundamente desanimadas. Dios, oraron, nos encomendamos a ti y te pedimos que nos lleves pronto al cielo, donde los malvados no acechan y los débiles encuentran reposo.